Jonathan, cuando quieras. Gracias, Ángel. Pues buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende desde dónde nos estén acompañando. Muchísimas gracias por asistir. Nosotros estamos haciendo esta presentación. La conquista no se dio un día con el maestro Eric G. Cárdenas y estamos organizando la Asociación México Hispano en colaboración con Héroes de Cavite. Nosotros en México Hispano somos una organización cultural que busca reivindicar la historia del origen de nuestro país, haciendo honor a ambas raíces, tanto la indígena como la española, luchando contra la leyenda negra sin denigrar ninguna raíz ni exaltar alguna sobre la otra. Ángel, te paso palabra. Pues muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a los compañeros de México Hispano por este trabajo en equipo que estamos haciendo. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro ponente esta noche, a Eric, desde el desierto mexicano. Nos va a contar una realidad de México que mucha gente desconoce y que gracias a él, no solamente en México, sino en el resto de la hispanidad, nos vamos a entender, vamos a aprender de ella y bueno, también darle la bienvenida a todos los compañeros que nos siguen un sábado tras sábado de todos los países de la hispanidad, porque la verdad lo que tiene bonito este grupo, estas conferencias, es que ahí nos siguen de todos los países de América y también desde España. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias a Eric por confiar en estas dos asociaciones, en México Hispano y en Héroes de Cavite, que estamos luchando estamos luchando contra la leyenda negra en México y por fomentar una unión cultural, económica, a medio y largo plazo entre todos los países que hablamos español. Muchas gracias, Jonathan, cuando quieras. Gracias, Ángel. Antes de darle la palabra al maestro Eric G. Cárdenas, quiero presentarlo y contarles un poco sobre su carrera. El maestro Eric es un licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un guía federal de turistas en todo México. Es maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora. Es docente de nivel medio superior a posgrado en distintas asignaturas. Es un divulgador de historia, cultura y sociedad y es un presentador y creador de México antes de México desde hace un año, que es un canal de divulgación histórica en YouTube con más de 14,000 suscriptores. Gracias por hacer esta ponencia, maestro, y le doy palabra. Muchas gracias, Jonathan. Y pues antes que nada agradecer a las dos asociaciones culturales que hicieron esta invitación, a México Hispano y a la Asociación Cultural Héroes de Cavite. La verdad que es un gusto poder compartir pues esta labor de divulgación, de poder compartir algo del conocimiento que se genera, que generan algunos investigadores, algunos historiadores, que está en internet, ¿verdad? De todo esto que se está dando a conocer cada vez más de la historia de México, de las aportaciones, como ahorita comentaban, tanto de las raíces indígenas, de las raíces hispanas, y que muchas veces no se entiende tan bien por el público mexicano. Un país tan grande como el nuestro, muchas veces no entiende su historia de la manera compleja en la que se dio, ni en todos los aportes de las grandes civilizaciones que aquí surgieron, de la aportación de la cultura hispana que aquí se arraigó desde hace 500 años. Entonces, la labor de su servidor y la labor del canal de México antes de México, pues es darle su justo valor a esta aportación, obviamente a la aportación hispana, así como a las aportaciones indígenas que tiene nuestra cultura y que pues como aprovechando pues, este foro que siguen enriqueciendo, ¿verdad? Esta hispanidad, siguen enriqueciendo a nuestros pueblos hermanos, que actualmente pues somos distintos países, pero que compartimos la cultura y compartimos la historia. Entonces, precisamente por esto y por todo lo que ha venido sucediendo en los medios de comunicación desde el mes pasado, donde ha habido una serie de conmemoraciones, ha habido celebraciones, especie también de rituales, festejos, etcétera, acerca de los 500 años que ya pasaron, ¿no? Desde que Hernán Cortés tomó México Tenochtitlan y que desde mi punto de vista
se considera erróneamente, por un lado, pues 500 años de la conquista de México, ese vendría a ser un primer error, ¿no? O bien, por el otro lado también, los que no comparten esa visión lo consideran los 500 años de la resistencia indígena, que también me parece otro error de interpretación histórica. Entonces, de ahí el título de esta presentación, ¿verdad? De que la conquista no se hizo en un día. O sea, sí, y eso lo explico en un video, creo que es el último video que he subido al canal de México antes de México. Explico que efectivamente, de acuerdo al calendario, pero al calendario juliano, Cuauhtémoc fue capturado precisamente un 13 de agosto de 1521. Sí, no obstante, si viéramos esa fecha en el calendario gregoriano, el cual tiene 10 días de corrección, los cuales se hicieron gracias a los avances de pues, los científicos, ¿verdad? Gracias a los académicos de la Universidad de Salamanca. Entonces se pudieron corregir los errores que tenía el calendario juliano, y entonces se le añadieron 10 días al calendario pues, de la cristiandad, y actualmente es el que usamos en todo el mundo, que es el calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si tomáramos como la fecha del calendario gregoriano, pues la captura de Cuauhtémoc no hubiera sido un 13 de agosto de 1521, sino que hubiera sido más bien un 21 de agosto de 1521, con esta corrección que se le hizo por el calendario gregoriano, ¿no? Nuevamente, pues por las aportaciones de la Universidad de Salamanca. Entonces, comento esto aunque parezca un dato más o menos irrelevante, ¿verdad? Porque la fecha del 13 de agosto del calendario actual sí es una fecha muy importante para los pueblos mesoamericanos. Es decir, el 13 de agosto indica que han pasado 52 días después del solsticio de verano. El número 52 era un número clave en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. El número 52, por ejemplo, 52 años representaba aproximadamente la expectativa de vida en el México prehispánico. 52 es 4 veces 13, ¿verdad? Ellos concebían un mundo con 13 niveles superiores, con 4 rumbos cardinales. Entonces, se le añadían 52 días después del solsticio y 52 días antes del solsticio, y quedaba un periodo de celebraciones de 260 días. Entonces, estas fechas o estos números con los que interpretaba su realidad, interpretaba su visión del mundo en los pueblos mesoamericanos, el pueblo mexica y los demás pueblos que muchas veces no se habla de ellos, ¿no? Pero bueno, los otomís, los mixtecos, etcétera, bueno, entendían el tiempo le trataban de dar orden, perdón, al tiempo con esta serie de números. Entonces eran fechas muy importantes, y comento esto porque, bueno, también del lado en alguna interpretación del indigenismo se dice que 52 días después del solsticio de verano es cuando Cuauhtémoc quiso salir de la isla de Tenochtitlan, porque era una fecha muy importante, era una fecha ritual a partir de la cual, según se interpreta desde esta visión, iba a iniciar alianzas con otros pueblos indígenas y entonces una resistencia contra Hernán Cortés. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, es un 13 de agosto en el calendario juliano, es decir, no habían pasado 52 días después, sino que habían pasado ya 62 días después del solsticio de verano. Por lo tanto, en realidad no era una fecha muy relevante para los mexicas en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos por un lado una concepción del tiempo que muchas veces no nos permite que si la tomamos como si fuera de significancia mesoamericana, entonces eso nos da pie a otras interpretaciones que muchas veces, como les digo, empiezan a crear una visión tendenciosa sobre esta resistencia indígena, no sobre las acciones rituales que pudo haber empezado Cuauhtémoc, cuando si leemos otras fuentes, si leemos otros documentos, en realidad lo que pasaba es de que él estaba buscando escapar simplemente de la isla de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, bueno, esto que les platico es un ejemplo de cómo necesita uno ver diferentes visiones, ¿no? Analizar distintos documentos, tener diferentes perspectivas de la cosmovisión para entender lo complejo que puede ser la historia y la interpretación que le damos, ¿verdad? Entonces, bueno, en estas fechas que se han estado como conmemorando en nuestro país, se indica que ese fue pues el inicio
de la época virreinal o el inicio de la época colonial, como también se le conoce. No obstante, bueno, cuando se captura Cuauhtémoc, pues empiezan una serie de cambios administrativos, ¿no? Una serie de movimientos políticos, una serie de movimientos legales que hace Hernán Cortés, y en realidad el primer virrey llega hasta esos territorios hasta 14 años después, ¿no? Hasta 1535, don Antonio de Mendoza. Entonces, ahí no empieza el virreinato, ¿no? Se empieza una serie de otras conquistas, empieza una serie de otras alianzas con otros pueblos indígenas, empieza todo un proceso de ocupación de otras ciudades, de que los nativos también están luchando contra sus enemigos, y bueno, es un proceso muy complejo que no se puede resumir en el solo hecho de tomar la Ciudad de México Tenochtitlan, ni de capturar a su Tlatoani, que es Cuauhtémoc. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ¿verdad? Tenemos que después de la captura de Cuauhtémoc, llegan nobles o pipiles, como se diría en náhuatl, de otros grupos indígenas, y ven el espectáculo que era la Ciudad de México Tenochtitlan totalmente en ruinas, que había sido devastada, que su gente había sido aniquilada, que estaba enferma, que estaba hambrienta, que el gran Tlatoani había sido capturado, y bueno, etcétera. Entonces, al ver ese espectáculo, vinieron personas del sur, de occidente y de otros pueblos indígenas a ver cómo había caído la gran Tenochtitlan. Entonces, bueno, desde el punto de vista, uno podría deducir de estos líderes, de estos tlatoanis, pues entonces tenían que pactar, ¿no? Con los nuevos colonizadores, ¿no? Con el ejército de Hernán Cortés, con sus aliados indígenas, y a partir de ahí muy pocos son los que se atreven a hacerle la guerra entonces a estos conquistadores, ¿no? Más bien viene una etapa donde hay una serie de pactos, donde algunos grupos indígenas pues buscan obtener el mayor provecho posible de esta nueva situación. Y si lo pensamos, no desde el punto de vista tradicional, donde hay un imperio que está sometiendo a otro imperio, ¿no? Sino que es más bien un grupo de aventureros, ¿no? Un grupo de exploradores que lograron aliarse. Aquí, entre paréntesis, fue fundamental el papel de Malinche, ¿no? De Malitzin o Doña Marina, para precisamente decirle a Hernán Cortés cómo fuera haciendo esas alianzas, ¿no? Lo que impactaba a estos pueblos mesoamericanos, los movimientos políticos que tenía que hacer. Entonces, bueno, en este momento, ¿verdad? Tenemos este grupo de exploradores, este grupo de extranjeros que está apoyado por los tlaxcaltecas, por los totonacas principalmente, y bueno, y por otros grupos étnicos como los huejotzingas, ¿no? Como los chololtecas, etcétera, y que ahora entonces, bueno, van a emprender precisamente esta colonización de otros territorios y van a integrar, ¿verdad?, a este nuevo sistema a todos los pueblos que están viviendo en esta área que actualmente llamamos mesoamericana, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista mesoamericano, ellos, así como en algún momento le pagaban tributo a los mexicas, así como en algún momento tenían conflicto con los mexicas, entonces ahora tenían que adaptarse a esta nueva situación, a estos nuevos contrapesos políticos, a estas nuevas leyes, a estas nuevas costumbres. Entonces, era un proceso que en cierta perspectiva de la historia se le conoce como un proceso de negociación, ¿no? Aunque nosotros en la escuela comúnmente nos han dicho que fue un proceso de dominación totalmente, ¿no? Y bueno, evidentemente en toda conquista y en toda relación entre los diferentes pueblos, entre los grupos humanos, pues está esa relación de dominio, están esas relaciones que generalmente no son iguales. Digo, si en nuestros tiempos, en el siglo XXI, no tenemos realmente relaciones equitativas entre las diferentes culturas y los seres humanos, bueno, tampoco podemos esperar eso de la gente del siglo XVI, pero tampoco podemos decir que hubo un dominio total ni una imposición tajante en ese momento, sino que más bien empieza este proceso de negociación para adaptarse a este nuevo orden que comenzaba. Entonces, a partir de ahí suceden múltiples historias en todas las regiones de lo que actualmente llamamos México y, bueno, nuestros países vecinos en Centroamérica, ¿verdad? Porque empieza a haber expediciones del mismo Hernán Cortés, ¿no? De sus capitanes, de sus soldados, bueno, de los que lo acompañaron en la conquista, empieza a haber esta serie de expediciones a todas las regiones de lo que actualmente es México, ¿no? Se iban a la zona de Michoacán, al sur, a la zona de Oaxaca, a la zona de Veracruz, empezaban a ver las exploraciones al norte. Entonces, en realidad,
si lo pensamos de esta manera, la captura de Cuauhtémoc y la toma de México Tenochtitlan viene a representar el inicio de este proceso y no a marcar un punto final ni un punto de quiebre, ¿no? Sino que inicia a partir de ahí este proceso. Y si uno lee las cartas de relación de Hernán Cortés, uno puede ver que Hernán Cortés no cierra un capítulo diciendo, bueno, ya tomamos Tenochtitlan y luego empieza otra carta o empieza otro capítulo, sino que simplemente narra eso, ¿verdad? Y al siguiente párrafo narra lo siguiente, que llegaron los principales de Oaxaca, que llegaron los principales de Michoacán a hablar con él, a empezar estas negociaciones, ¿no? O sea, como que, y aparte él, ¿no? Una vez que toma México Tenochtitlan, no se queda a gobernar, ¿no? Sino que sigue otras expediciones. Digamos, es interesante también cómo desde la actualidad pensamos que el objetivo principal de Hernán Cortés era tomar la Ciudad de México y ya, ¿no? Y a partir de ahí colonizar todo y quedarse allá a gobernar. Pero no, en realidad cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, 2 años atrás, el objetivo que tenían los conquistadores era encontrar este paso hacia lo que llamaban en ese entonces la Mar del Sur, y que es el Océano Pacífico, porque finalmente ellos siempre seguían buscando el acceso a las Islas de las Especias, que era por lo cual, como ya todos sabemos, habían iniciado todas esas exploraciones para ir pues, por las especias, ¿verdad? Por el azafrán, por la pimienta, etcétera, ¿no? Entonces, ese era lo que tenían en mente. Entonces, él pensaba que algunos otros exploradores, digamos que le iban a ganar esa ruta y se va a una expedición totalmente desastrosa a lo que es actualmente Honduras, a lo que le llamaban las Cigüeras, ¿no? A las Cigüeras. Y ahí por poco pierde la vida, sus hombres mueren de hambre, empiezan a enfermarse de enfermedades tropicales y bueno, es un desastre esa expedición y de milagro regresa Hernán Cortés hasta el centro de México. Y entonces, y esa expedición, él la paga de su bolsa, así como era lo común entre los conquistadores españoles, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, vemos que las guerras de conquista, el proceso de colonización, se da con los recursos propios con los que se habían hecho estos conquistadores españoles, ¿no? Es decir, no hay un fondo imperial, ni tampoco hay una dirección desde el rey de España de que les mande dinero y de que les esté ordenando ir avanzando en la conquista, sino que cada uno con sus propios recursos, con sus propias estrategias, pues va armando estas conquistas, ¿no? Entonces, bueno, a mí la perspectiva histórica que me permite explicar un poco mejor este fenómeno es de que hay un primer proceso antes de Hernán Cortés, que es el de las exploraciones. Luego llega el proceso que inicia Hernán Cortés, que es el de la conquista militar y donde hay todas estas negociaciones con los grupos indígenas. Y después ya hay otro segundo proceso donde se dan las expediciones, pero ahora hacia el norte de este territorio, ¿no? Entonces, no es de que la conquista sea una sola, sino de que se da en distintos periodos, se da a través de distintos procesos y bueno, es muy compleja. Entonces, Hernán Cortés regresa de esta expedición desastrosa. Ahorita comentaba el compañero del estado de Morelos, ¿verdad? Que establece una de sus residencias ahí en Cuernavaca. Luego también establece el gobierno en Coyoacán. A fin de cuentas, cuando él estaba en México Tenochtitlan, Moctezuma le decía que ahí no había oro, ¿no? Y no hay oro en el Valle de México, ¿no? Que el oro se encontraba en el sur y que estaba controlado por el reino de Tututepec, ¿verdad? De hecho, actualmente lo que es el estado de Guerrero, un poco el sur de Oaxaca también, pues se sabe que es una zona de vetas de oro, ¿verdad? Entonces, incluso el mismo Moctezuma le dice, si tú quieres, vamos y conquistamos el señorío de Tututepec, ¿verdad? Porque Tututepec no era un tributario de los mexicas, era un reino independiente. Entonces, sin embargo, bueno, Cortés pensó hábilmente primero conquistar, ¿no? México Tenochtitlan y luego ir hasta Tututepec. Y cuando finalmente derrotan al señorío de Tututepec, bueno, se dan cuenta, ¿verdad? Los españoles se dan cuenta los tlaxcaltecas que es una tierra muy caliente, ¿no? Que es muy húmeda, que hay un tipo de
de insectos, que hay un tipo de clima que no les favorece a ellos, e incluso empiezan a morir muchas personas al estar en la colonización de ella, y es entonces como regresan, bueno, como van un poco hacia el norte para establecer la ciudad de Oaxaca, por ejemplo. Y entonces, que es un clima más templado, un clima más benigno, al que estaban más acostumbrados tanto la gente del centro de México o del centro de Mesoamérica, de los valles centrales, como pues la gente que venía de Castilla, de España. Entonces, a partir de ahí empiezan, ¿no?, una serie de movimientos donde buscan los mejores lugares para establecerse, donde buscan los sitios con mejor clima para poder administrar esos territorios que se empezaban a controlar en este proceso. Entonces, en este primer proceso de conquista militar, es en el que se centra la historiografía mexicana, y es en lo que se centra también la divulgación que ha venido ocurriendo en nuestro país. Digo, pareciera que todo, como les decía hace rato, pareciera que todo se hubiera acabado con la toma de México y Tenochtitlan, y se olvida todas esas expediciones que se hicieron hacia Centroamérica, ¿no? La conquista de Oaxaca, la conquista de Michoacán fue también muy complicada, y también había ahí muchas rencillas entre Hernán Cortés y Nuño Beltrán de Guzmán, quien llegaría después de Hernán Cortés. Entonces es un proceso también bastante complejo en el que se da en estos primeros momentos, ¿no? Entonces, bueno, también hay que recordar que, como les decía, este proceso se da sí con conquistadores que eran en esencia empresarios, que eran en esencia emprendedores, es decir, que tenían su propio dinero, ya sea que fuera una fortuna familiar, ya sea que fueran nobles de algún rango importante, y que el dinero, ¿no?, esa herencia que tenían, esa la utilizaban como una inversión propiamente dicha para pagar esas expediciones, para pagar soldados, para pagar alimentos, etcétera. Entonces, continuar con esas expediciones. En ese sentido, podríamos decir que son conquistas modernas, pues se hacen básicamente a través de empresarios, ¿no?, a través de conquistadores que eran básicamente, que hacían empresas de conquista, como incluso se les llamaba en ese entonces, ¿no? Eran emprendimientos y podían resultar y recuperar su inversión, o podrían fracasar y perder la vida o quedar endeudados y luego encarcelados por las deudas que habían adquirido en Europa, ¿no? Por ejemplo, alguien que le fue muy mal en estos negocios fue a quien quiso venir a apresar a Hernán Cortés, ¿verdad? Pánfilo de Narváez, que después de que perdió el ojo acá en Veracruz, bueno, en Zempoala, que es actualmente el estado de Veracruz, él regresa, ¿verdad?, a Cuba, invierte en la expedición hacia la Florida, y ahí es donde pierde la vida finalmente, ¿no? No encuentra un paso, no encuentra un lugar donde establecerse, le hacen la guerra a los nativos y bueno, finalmente perece en esa expedición. Entonces era lo que se arriesgaban muchos de los conquistadores españoles que llegaban a estas tierras. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que era una conquista ya con características modernas, con características de personajes propiamente capitalistas, ¿no?, que arriesgaban, ¿no?, su capital, esperando obtener una inversión, un retorno de inversión. Ahora, por otro lado también, cuando hablamos de cómo entender esta conquista, podríamos decir que se trata del último imperio antiguo y del primer imperio moderno, pues tenía características de los dos, porque a pesar de que eran capitalistas propiamente, bueno, ellos basaban su conquista en las leyes medievales, es decir, ellos se volvían prácticamente los señores feudales, por decirlo así, del territorio que conquistaban, o es lo que pretendían, convertirse en una especie de nuevos hidalgos, ¿no?, de nuevos nobles, que se les diera ese título nobiliario, y que en un principio se les diera a través de la institución de la encomienda, ¿verdad?, el derecho de explotación de la tierra, y también el derecho de tener vasallos, que eran que eran los nativos que vivían en esas tierras, ¿no?, y que tenían que hacer los trabajos, los servicios para estos conquistadores. Entonces, bueno, se mezclan un poco estos aspectos del hombre moderno y del hombre medieval. Y justamente, bueno, el Estado central español se da cuenta a partir de los relatos que le llegan de poco a poco, a partir de las mismas cartas de relación de Hernán Cortés, pero sobre todo a través de sus oidores, que acaban de encontrar una tierra que es mucho más grande que la misma Castilla y mucho más grande que toda la península ibérica. Entonces,
En un principio, la alta nobleza española, el rey Carlos I, en realidad como que no concebían el tamaño del territorio y el número de población que acababan de encontrar en este lado del mundo. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta de que es una tierra inmensa y de que hay millones de habitantes de este lado, entonces ya empiezan a tener mayor injerencia en esos territorios. Y aquí tenemos otro elemento también del Estado moderno, que es un Estado central. Empieza a haber leyes que se aplican a todas las personas que están dentro de ese territorio, ¿verdad? Se les empiezan a quitar los privilegios medievales a estos conquistadores, o sea, las autoridades de la corona hacen todo lo posible, empiezan a hacer todos los movimientos legales posibles porque los encomenderos pierdan esos derechos, pierdan sus encomiendas, no las puedan heredar, empiezan a buscar si hicieron alguna atrocidad durante la conquista para quitarles sus posesiones, etc. Entonces empieza esta lucha también entre un poder centralizado de carácter moderno, ¿verdad? Y estos derechos medievales que pensaban adquirir los conquistadores. Entonces, bueno, tenemos toda esa complejidad en la historia y precisamente por eso se establece un virreinato, para que haya alguien de la plena confianza del rey, que por cierto rotaba generalmente cada 3 años o a veces repetía, ¿no? Unos 3 años, pero que no se permitía, ¿verdad? Que se, por decirlo así, que se amafiara con las élites locales, sino que siempre estaba rotando este funcionario para que el rey mantuviera sus intereses, aunque estuvieran miles de kilómetros de estas tierras. Entonces viene todo este complejo proceso de legal, político, económico y todas estas luchas. Y aquí no estoy hablando de las luchas entre indígenas y españoles, no estoy hablando entre las mismas luchas que hubo entre las autoridades españolas y los conquistadores españoles. Y ya, bueno, con el aporte que viene después del mestizaje, pues tenemos algunos casos, pues allá en el virreinato del Perú, donde hubo rebeliones que trataron de separarse, ¿no? del Imperio Español. Aquí uno de los hijos de Hernán Cortés también inició una conspiración para hacer un reino independiente. Entonces, bueno, todo eso vuelve más compleja esta etapa de conquistas, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar solamente de que llegaron los españoles, derrotaron a los aztecas y ahí quedó la conquista, ¿no? Sino que es un proceso, la verdad que demasiado complejo y demasiado rico también para entender la historia de cada una de las regiones de México, de los países hispanos y también, pues, la historia como les digo, la historia de cada uno de nuestros países, de nuestros estados, etcétera, pues tiene su riqueza, ¿no? Entonces, al momento de no entender esa riqueza, pues perdemos gran parte de la identidad. Y bueno, y también como les decía, Hernán Cortés llegó en 1519. Antes de él estaba en 1511, pues fueron los naufragios de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo de Aguilar. O sea, ya había presencia de exploradores españoles en estas tierras. Y si pensamos en esto, en realidad la última ciudad maya en ser derrotada, que fue la antigua Tayasal, que es actualmente Flores en Guatemala, no cayó sino hasta 1697, si no mal recuerdo. O sea que fueron muchísimos años después de que se derrotaron o de que se tomaron posesión y se fundaron otras ciudades también en el resto del continente americano. También otro dato interesante es de que aquí en Sonora, la primer fundación de una misión jesuita fue en 1614, es decir, casi un siglo después también un siglo después del arribo de los primeros exploradores a la península de Yucatán. Entonces, fue un avance también muy lento hacia el norte. Esta imagen que puse de fondo, que es la misión, la iglesia de Tubutama, se fundó en el desierto de Sonora en el año de 1687. Entonces estamos hablando de finales del siglo XVII. Entonces, por lo tanto, podemos ver que terminó este proceso de negociaciones, este proceso de conquistas militares. Viene otro proceso también donde se estabiliza el sistema legal, el sistema virreinal en esos territorios y todavía sigue la expansión hacia los territorios más alejados. Aquí en Sonora se cuenta que Nuño Beltrán de Guzmán, el mismo Nuño Beltrán de Guzmán quiso entrar al sur de Sonora, lo que es la cuenca del río Mayo, pero ahí fue derrotado precisamente por los nativos mayos o Mayo Yoreme, que es la tribu que vive por estas tierras y que desde ese entonces le
le marcaron una línea, ¿no? al conquistador Nuño Beltrán de Guzmán, y a partir de ahí, que fue, me parece que en 1536, a partir de, pues, de principios del siglo XVI hasta finales, durante todo el resto del siglo XVI y principios del siglo XVII, no hubo otros conquistadores que pudieran pasar por esos territorios, ¿no? Hubo algunos intentos militares, pero fue hasta que se le concedió a los jesuitas la administración de esos territorios que Pedro Méndez ingresa, ¿verdad?, a la cuenca del río Mayo con la tribu Mayo de Oreme, y empieza la fundación de la primera misión en Sonora, de la misión de Camoa en 1614. Entonces ahí tenemos otro proceso totalmente distinto que se da en el noroeste, donde ya ni siquiera es un avance militar, ni es un avance de conquistadores españoles, ni siquiera mesoamericanos, sino que ahí tenemos una parte que son propiamente misioneros, jesuitas, son los primeros que llegan, ¿verdad?, para empezar la fundación de estos pueblos en el desierto, ¿verdad? Eso se da en la parte noroeste. También a finales del siglo XVI se da el otro proceso, que es en la parte norte y noreste de lo que es actualmente México, y de lo que en ese entonces fue parte del virreinato de la Nueva España, donde las avanzadas de exploradores españoles llegaban con sus, con el ganado, ¿no?, con las manadas de vacas, empezaban a abrir camino. El más famoso que se le conoce, que es el Camino Real de Tierra Adentro, que cruzaba por todo el centro del continente, desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, precisamente en Nuevo México. Entonces, en este proceso también resulta muy complejo para estos colonos, ¿no?, para igualmente estos hidalgos españoles que invertían en esas exploraciones, pues entrar en contacto con estas tribus, que ya no eran las tribus mesoamericanas, o ya no eran los pueblos mesoamericanos, que tenían instituciones muy similares a las europeas, ¿no?, que tenían instituciones legales, religiosas, un gobierno, etcétera, sino que ya estaban tratando con tribus nómadas. Entonces, en ese sentido, también la conquista del norte y del noreste fue un proceso mucho más lento también, y con un tipo de negociaciones con estas tribus también mucho más complejo. Se dice que debe ser por ahí de los 80s o la última década del siglo XVI, pues tuvieron que ir los tlaxcaltecas precisamente para tener algún tipo de presencia indígena y realizar estas negociaciones con, como les llamaban entonces, los chichimecas, ¿no?, con las tribus nómadas del norte, y entonces poder establecer ya pacíficamente ciudades como San Luis Potosí, ¿no?, como Parral, como Chihuahua, y seguir yendo hacia el norte, hacia los territorios que actualmente pues ya son parte de Estados Unidos, tristemente, ¿no? Y bueno, y es interesante, ¿verdad?, que pasó todo este siglo XVI, y cuando se funda Santa Fe, ya México, la Ciudad de México, o lo que fue la antigua México Tenochtitlan, pues ya era un lugar antiguo, ya se le reconocía como un lugar viejo. Entonces ahora incluso hay un nuevo México, ¿no? Así como en un principio hubo una nueva España, ahora hay un nuevo México en el norte, lo cual nos indica que en este proceso de mestizaje, ¿no?, en este proceso de negociación entre las distintas culturas, pues llegan propiamente gente ya no nacida en la península ibérica, sino ya nacida en suelo americano, a hacer estas nuevas fundaciones hacia el norte. Entonces, tenemos esos otros procesos que también se dan en esta parte del país, ¿verdad? De llegar desde el centro de México hasta los desiertos del norte. Y bueno, siempre me ha parecido muy interesante esta historia de cómo se fueron formando, ¿no?, los pueblos del norte, porque aquí ya no dependían de la agricultura de temporal, tenían que hacer tanto zonas de riego, tenían que tener actividades ganaderas, ¿no? Entonces, fue un proceso de fundación de pueblos y fundación de ciudades muy distinto a lo que fue en la zona mesoamericana de esta parte. Entonces, también hablo yo en algunos de los videos de las conquistas de México, de que incluso hay todavía otro proceso más de expansión. Es decir, ya cuando se estabilizan estas sociedades en el norte de la Nueva España, entonces empiezan exploraciones todavía más al norte. Y aquí en Sonora es famoso el personaje de Juan Bautista de Anza, que nació en la Sierra de Sonora y que fue el que organizó
al mismo tiempo que los franciscanos, pero bueno, a finales ya del siglo XVIII, ¿verdad? En 1772 se empieza a organizar las expediciones hacia la Alta California, que era un territorio que todavía no estaba colonizado. Entonces, esta persona que había nacido en la Sierra de Sonora, ¿verdad? Es el que empieza precisamente a cruzar la costa oeste de California, lo que es la actual costa oeste de Estados Unidos, y funda en 1776 la Villa de San Francisco. Es decir, en el mismo año en el que se estaba independizando, se estaban independizando las 13 colonias y se declaró la independencia de las 13 colonias, de este lado, el Imperio Español se estaba expandiendo, ya no a partir de hidalgos o de nobles venidos de Europa, sino a partir de la misma gente que ya había nacido aquí, seguía haciendo estas exploraciones y esas expansiones, ¿no? Ya hablamos aquí también de una sociedad que ya estaba con varias generaciones en este proceso de mestizaje entre las tribus nómadas, entre los pueblos mesoamericanos del sur, entre los criollos, españoles, etc. Entonces, en este momento tenemos una sociedad muy compleja ya, ¿no? Tenemos una sociedad donde, como en todas las sociedades del mundo en ese entonces, pues había mucha diferencia de clases sociales, había distintos estamentos, ¿no? Había gente con muchos privilegios, gente que vivía en la pobreza, etcétera. Pero bueno, que era una sociedad muy compleja, muy dinámica, y que esta fue la que emprende, la que sigue haciendo la expansión de los territorios españoles hacia el norte, ¿verdad? Entonces, si lo tomáramos de esa forma, ¿no? Entonces, la conquista o este proceso de conquista duró desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII prácticamente, ¿no? Donde siguieron esos procesos de expansión. Entonces, bueno, por esta razón y por todo lo que esto implica, de tener, como les digo, que hacer una serie de negociaciones entre una gran diversidad de pueblos, de tener muchas historias regionales, ¿verdad? Entonces, si nos centramos en un solo hecho, como esta primer gran victoria que tuvo Hernán Cortés en México Tenochtitlan, si nos centramos en una sola batalla, ¿no? O en el enfrentamiento nada más de dos ejércitos, entonces perdemos mucho de la riqueza que tiene la historia del México virreinal, ¿no? Entonces estaríamos dejando de lado, como les digo, todos esos exploradores que se aventuraron al norte, todos estos otros capitanes, estos otros conquistadores que fueron a las tierras del sur, ¿no? Que se establecieron como les comentaba ahorita, en Oaxaca, o los mismos hermanos Montejo, o los mismos Montejo, ¿no? Que se fueron a la península de Yucatán. Entonces, no alcanzamos, muchas veces el discurso histórico, el discurso nacionalista no nos permite entender esta gran diversidad de la que somos herederos actualmente los mexicanos, ¿no? Y bueno, después se decía, la conquista no se hizo en un día, ¿no? Podemos decir que se hizo en 2 o hasta en 3 siglos, y nos ponemos a pensar en todo lo demás que se extendió después hasta la Alta California. Entonces, no sé cuánto llevo hablando, Ángel, ya me perdí ahí con el contador de tiempo. El tiempo que necesites. Pues muy maravillosa. Sí, bueno, igual digo, me gustaría entonces, una vez que lo puse esto de manera general, de que fue en varios procesos, de que hay muchísimas historias que contar en todo este proceso de lo que llamamos la conquista, la colonización, el virreinato. Bueno, ahí hay toda una discusión de conceptos, pero bueno, una vez que platique un poco de este panorama general, pues nada, me gustaría cerrar con que precisamente la parte hispana, que es actualmente el idioma en el que nos estamos comunicando, es lo que nos permite entender toda esa diversidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista personal, y también que es la visión que trato de dar en el canal de México Antes de México, no existe ninguna contradicción entre reivindicar la cultura hispana y reivindicar las culturas indígenas, ¿no? Porque, bueno, estos, a fin de cuentas, los pueblos del continente americano, de la América hispana, bueno, somos el resultado de toda esta compleja interacción cultural. Entonces, el ir un poco más allá, en entender estas diferencias regionales, en entender esta complejidad, creo que ya
nuestros pueblos, nuestras sociedades ya tienen la madurez suficiente, ¿verdad?, para empezar a hacer estos análisis más profundos acerca de nuestras historias regionales, de nuestras historias nacionales y de nuestra herencia hispana, nuestras herencias locales, indígenas, etcétera. Bueno, entonces a partir de ahí podemos tener una identidad muchísimo más sana, ¿verdad? Muchísimo más centrada en realmente lo que son nuestros valores culturales actuales, y bueno, y a partir de ahí, ¿verdad?, hacer toda esta reformulación de la historia, de esta reformulación de nuestros valores, de nuestras aportaciones. Entonces, a partir de ahí, pues entonces podernos relacionar con otras culturas, ¿verdad?, con esta globalización que actualmente vivimos entre las grandes potencias asiáticas, norteamericanas, europeas, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí dejaré esta explicación que ha sido un poco general, un poco esquemática, pero espero haya dado un buen panorama y que les haya parecido interesante.